Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos desde Viña del Mar, Chile, trayendo un mensaje nuevamente para que usted pueda ir creciendo en el conocimiento del Evangelio, de la gracia de Dios y también a través de la escatología ya realizada. Así que comenzaremos rápidamente para ganar tiempo. Le pedimos siempre que usted traiga su lápiz, su agenda para que anote los versículos y así usted tenga una mejor comprensión de lo que se tratará este tema, ¿ya? Entonces tenemos el título, anote usted allí por favor. El título es el tiempo y significado del reino de Dios. De eso es lo que hoy vamos a traer este conocimiento para todos aquellos que necesiten conocer, porque muchos ya conocen. Bueno, hoy día estamos comenzando el mes de julio, ¿cierto? Estamos el día 6, el mes de julio de 2023. Y como decimos, estamos trayendo un nuevo mensaje que tiene por título El tiempo y significado del reino de Dios. Bueno, ¿usted sabe qué es el reino de Dios? ¿Sabe usted que el 99% de los hermanos en Cristo tienen dificultad de entender este asunto? Muchos piensan que el reino de Dios sería un lugar como un oasis paradisíaco, en los cielos. Yo también creía de esa manera. Y el Señor Jesús nos explica el reino de una manera tan simple, pero nos cuesta entender, ¿verdad? Y de esa manera ahora entonces vamos con la revelación. Los apóstoles de aquel tiempo del siglo I, que son los verdaderos apóstoles del Señor Jesús, veían el reino tal como es, ¿verdad? De manera como lo ven, como lo veían los cristianos de aquel tiempo, porque ellos tenían la revelación. Vamos a ver Romanos 14 del 17 al 19. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces vean que aquí el apóstol Pablo está hablando y orientando a los débiles en la fe sobre lo que debe y no debe comer. Con esto se entiende que había dudas en relación a este asunto. Pero el apóstol Pablo trae el conocimiento, el amor fraternal como prioridad. Y en esa discusión de opiniones, él dice lo siguiente, vamos a leerlo nuevamente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en esto el que sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Observe esto entonces, que la edificación no era más de que entre ellos, la edificación de unos con los otros. Y el apóstol Pablo enseña que el reino de Dios es un estado de ánimo justificado que promueve justicia, paz y gozo, y no cosas. Yo voy a leer de nuevo esto. El reino de Dios es un estado de ánimo justificado que promueve justicia, paz y gozo, y no cosas. Paz y alegría. La recomendación fue seguir en paz en esa edificación, de uno con los otros, sin mencionar un estado de paraíso
¿no?, celestial, y sí un asunto existencial aquí aún en la tierra. Y en ningún momento el apóstol Pablo habla de un lugar con ángeles volando. Él habla del tiempo de la vida cotidiana, del día a día, ¿no?, del de hoy, del que tiene a Cristo como justificador. Aunque el reino de Dios aún no estaba establecido, porque esta epístola a los romanos fue escrita en el año 57 después de Cristo, antes del año 70, pero el apóstol les hablaba en esperanza, y en su conciencia era que la vida en el reino viene de una relación justificada en Cristo, y se vive de una manera justa delante de Dios y los hombres. El apóstol Pablo no habla de una localidad celestial. Vamos a ver en el libro de Lucas, y el capítulo 17, tome nota. Lucas y el capítulo 17, versículos 20 y 21, dice, aquí habla sobre la venida del reino. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. En portugués de la Biblia, en el idioma portugués, dice, el reino de Dios no vendrá con visible apariencia. Aquí dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán en lo aquí o en lo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces los fariseos preguntaron a Jesús, y Jesús les responde, el reino de Dios no será visible, el reino de Dios no va a ser algo que lo vamos a ver con nuestros ojos naturales. Y aquí se ve entonces que no es un reino físico terrenal. El versículo 24 al 37 del mismo capítulo, del versículo 34 al 37, dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado. Sí, aquí está hablando del año 70, cuando Él vendría entonces en el tiempo de que se está hablando del reino de Dios. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno tomará y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y Él le dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Él está hablando aquí en ese tiempo del año 70, a través entonces del periodo en que sería establecido el reino de Dios, que fue el tiempo entonces en donde Él viene y usa al ejército romano, porque el ejército romano entonces era el que era representado por esas águilas. Recordemos que ese mundo estaba bajo el imperio de las tinieblas, y el reino vino como resultado de la caída de Jerusalén. Estamos hablando del tiempo del imperio de las tinieblas, que era entonces el imperio romano. Y Jesús vendría a gobernar en justicia, pues Él vencería al imperio de las tinieblas. Era la promesa que esperaban. Ellos estaban ansiosos, esperando. Esa era la esperanza de ellos. Ellos esperaban que Él venciera el pecado, la muerte, y destruiría la condenación, acabando completamente con la antigua dispensación y dar término entonces al templo judaico. Eso que usted ve ahora aquí en esta gráfica no es el templo judío, esto es una sinagoga de los musulmanes que está justamente en el local donde estaba en el tiempo de Herodes. Allí estaba el templo judaico. Entonces Jesús viene anunciando a ellos
Y ese templo fue destruido, el templo de Herodes, fue destruido en el año 70. Entonces el Señor Jesús viene anunciando a ellos la nueva era del reino, siendo que era como una semilla, sería como una semilla que vendría entonces el tiempo a pasar y daría ese fruto. Mateo 16, 27 y 28, vamos a ver aquí el libro de Mateos, también hemos leído bastantes veces este capítulo, Mateo 16, y el versículo 27 y 28, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Estamos hablando del tiempo que estaba el templo aún de pie. Dice que aquí vendría entonces, él vendría en juicio y vendría con sus ángeles. Y allí entonces pagarán cada uno conforme sus obras. Cuando el Señor estaba hablando esto a sus discípulos y a todos sus oyentes de aquel lugar, para ellos arreglar su vida, y poder entonces entender que vendría un tiempo en donde vendría el juicio, para ellos estar allí atentos. Y el versículo 28 dice, por cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces el conocido texto que dice, observe que el Señor fue muy preciso en anunciar el tiempo a sus discípulos y oyentes, a todos sus seguidores. Él entonces fue muy, como decimos, preciso en el tiempo, porque dice, algunos de los que están aquí, Cristo estaba allí en su manifestación de carne, y estaba entonces con sus discípulos. Y también todo la gente, los hermanos que se reunían y querían estudiar sus enseñanzas, escuchar sus enseñanzas. Y allí él dice, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo sobre su reino. Y este es un versículo entonces que no conseguíamos entender porque no veíamos el reino, porque nunca vimos también al Señor venir con sus ángeles, y quedaba esto en nuestra memoria, en nuestra mente y con un signo de interrogación. ¿Cuándo será? Por no entender que todo esto sucedió en el año 70 del primer siglo, en la primera era cristiana. Entonces es muy importante que usted preste atención en todos estos capítulos, todos estos textos que nosotros estamos trayendo, porque así usted va a salir de esa ceguera espiritual que infelizmente está casi todo el cristianismo en el mundo entero esperando que venga, como también el pueblo judío esperaba, los israelitas todavía esperan que venga el Mesías. Y nosotros sabemos que ese Mesías ya vino, la primera y la segunda vez, que la primera vez no lo conocieron, la segunda vez vino de una manera espiritual. Entonces, este es un texto conocido, y observen que el Señor fue muy preciso anunciando el tiempo a sus discípulos y a sus oyentes. Todos aquellos que lo seguían, ellos allí entendieron que ese era el tiempo que vendría, tendrían que estar atentos. Y él dice, en verdad, aquí dice, de cierto, en la Biblia en portugués dice, en verdad y en verdad les digo, aquí dice, de cierto os digo. Algunas traducciones son más explicativas, ¿verdad?, que otras. Pero como yo entiendo el portugués, tengo Biblia en portugués también. En la Biblia en portugués dice eso. Dice, en verdad, les digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces,
esto también podemos constatar con el texto de Daniel capítulo 7. El libro de Daniel capítulo 7, donde vemos que el reino, allí usted puede examinar el capítulo 7, vamos a ver Daniel capítulo 7, ya vamos llegando acá, el libro de Daniel, Ezequiel y el libro de Daniel, capítulo 7, y en el versículo 13 y 14. Daniel 7, versículo 13 y 14. Dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces el reino de Dios está establecido, porque aquí es una profecía 600 años antes del año 70, antes de venir Cristo a la tierra, en su manifestación de carne. Daniel 7 habla entonces allí de las bestias, de los cuernos. Usted puede examinar bien ese versículo y usted ve que entonces este reino es de naturaleza espiritual, no es un lugar físico. Las escrituras, hermanos, no mienten. Eso sería el primer punto. El reino de Dios es de naturaleza espiritual. Segundo punto, tendría que ser establecido en el tiempo de aquellos oyentes, tal cual como está escrito en el libro de Mateo 27, 28, sus contemporáneos. Y porque no podría pasar, él dice que no pasaría aquella generación sin que todo eso sucediera. Y eso usted lo encuentra en Mateo 24 y el versículo 34. Anótelo, porque si usted está viendo esto por primera vez, es muy importante que usted anote los versículos. Si no consiguió tener su lápiz y su agenda, escuche nuevamente el mensaje hasta que se vaya revelando en su mente que lo que está escrito, el Señor lo dejó escrito por algo, para que nosotros conociéramos la verdad. Y dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo pensaba, ¿libres de qué? Libre de la tradición religiosa, libre del sistema religioso. De eso está hablando. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es un versículo muy conocido en el medio cristiano. Y tercer punto sería que sería en el tiempo del Imperio Romano. La venida de Jesús por sobre las nubes tendría que ser allí en el tiempo del Imperio Romano, que estaba allí en aquel tiempo en su auge. Entonces Daniel, lo que habla de versículos 7, 13 al 14, está hablando de la bestia, de la visión que él tuvo de una bestia, y allí usted va a entender que la última bestia es donde se encuentra el Imperio Romano, que es el tiempo de Nerón, en el tiempo del emperador romano, que en ese tiempo era Nerón. Entonces esta bestia representa a Roma, representa el ejército romano, que era la peor de las bestias que estaba allí, y tenía unos cuernos, que esos cuernos entonces eran los gobernantes, eran los emperadores, que algunos gobernaron poquísimo tiempo, otros gobernaron bastante tiempo, pero en el tiempo de la venida del Señor, entonces fue el emperador una parte, el emperador Nerón. Y como Roma ya no es más un imperio, con certeza ese tiempo ya pasó.
Y queda absolutamente claro que ese reino efectivamente llegó en el año 70 después de Cristo con la caída o en la caída de Jerusalén. Vamos a ver Lucas 17, el libro de Lucas 17 y el versículo 24 al 37. Usted tome nota, usted lo puede leer allí. Lucas 17 del 24 al 37 registra muy bien esto, que es lo escrito también en Mateo 24. Entonces, entrar en el reino era entrar en la nueva era de la historia, una era entera de gracia, una era de la gracia de Dios, la era de la gracia de Dios. Toda la iglesia del primer siglo estaba guardando ese momento, dice que aguardaban en esperanza, esa era la esperanza de ellos, y realmente llegó en verdad en el año 70. Mire lo dicho a los libros de Gálatas, y el apóstol Pablo escribe esta epístola a los Gálatas y fue escrita en el año 56. Vamos a ver acá el libro de Gálatas, capítulo 5, vaya anotando allí por favor, capítulo 5 y en el versículo 5. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Ellos esperaron hasta el año 70, y por eso el templo debería caer, porque representaba el imperio de las tinieblas, el reino de injusticia, que no podía justificar a nadie por las obras. En 2 de Corintios 3, hay otro texto, vamos a ver aquí 2 de Corintios, que también nos trae algo el Señor acá. Segunda carta de Corintios, vamos a llegar aquí, estamos en segunda carta de Corintios capítulo 3 y en el versículo del 8 al 9, y dice, ¿cómo no será más bien en gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Entonces, ve, esta epístola fue escrita también en el año 56. Entonces, al caer el templo y ese ministerio de condenación, entonces salieron favorecidos los elegidos, los santos, los cristianos. La promesa nunca fue de un lugar y sí un estado de espíritu justificado en la persona del Señor Jesucristo. Eso es el reino de Dios hoy en día que vivimos en el siglo XXI, ¿cierto? Entonces, el reino de Dios, ¿qué es lo que es el reino de Dios? Cuando te le pregunto, ¿qué es lo que es el reino de Dios? El reino de Dios es un estado de espíritu justificado en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, mire, Él dice que es de paz, ¿verdad? El reino de Dios, mi hermano y mi hermana, es un estado de espíritu justificado con gracia. Y esa es la verdad. Usted que está en el Evangelio, usted está dentro de ese reino, porque ese reino es de paz, justicia y gozo. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios, y el Señor no miente. No es un reino físico, terrenal, es un reino espiritual. Así que esa es la verdad, hermanos, de lo que se conoce como el reino de Dios. Es justicia, lo repetimos, es paz, es alegría en el Espíritu Santo, es alegría en nuestro corazón. Y que no vendrá porque ya vino, no llegará porque ya llegó en el año 70 después de Cristo, en la caída de Jerusalén. Y hoy entonces disfrutamos eternamente ese reino.
Y es por eso que entonces este mensaje, este título de este estudio, le colocamos el título El tiempo y significado del reino de Dios. Con esto nos estamos entonces despidiendo, porque creo que quedó bastante esclarecido de qué se trata el reino de Dios. Entendemos perfectamente que el reino de Dios entonces es un estado de espíritu justificado en la persona de Cristo Jesús. Que tenga usted muy linda tarde y una excelente semana. Gracias y paz.